El Instituto Ceres advirtió por mayor gasto, menos inversión y competitividad, de acuerdo con la previsión del presupuesto. El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social profundizó en el proyecto de ley planteado el domingo en el ámbito del Parlamento, con algunas inquietudes que surgen del análisis de esta propuesta. Vamos a recibir al especialista Martín Alesina del equipo de Ceres. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Sí, tal cual, hicimos una revisión, una primera revisión de lo que fue este proyecto de ley de presupuesto. Y bueno, sí, o sea, como al igual que viene pasando en los presupuestos quinquenales anteriores, se evidencia un aumento del gasto, un aumento cercano al 10% en términos reales proyectados para el quinquenio. Eso es un poco más de lo que creció en el periodo anterior y algo similar a lo que había crecido en el último gobierno del Frente Amplio. Principalmente se ve un incremento más grande en lo que son las remuneraciones, dentro de, si uno se pone a mirar en cuáles son los rubros que más crecen. Y cuando uno ve cuáles son los sectores a los que, los que se le piensa dar partidas más grandes, aumentos presupuestales más grandes, las áreas programáticas con mayor aumento esperado son el área de la salud, el área de protección social y seguridad social y el área de la infraestructura. O sea, por ese lado, también en vivienda, por ese lado estarían las prioridades del gobierno si uno tuviera que poner, o sea, tal cual se manifiesta en las asignaciones presupuestales. Si O sea, ustedes seguridad y señalan, por protección ejemplo, que el social. presupuesto prevé un aumento de egresos del 10% en términos reales de los egresos del gobierno central, incluyendo BPS y demás. Sí, y ese 10%, si uno empieza a mirar, o sea, si uno lo mira por rubros, sería más que nada en remuneraciones, y si uno lo mira por sectores, sería más que nada en esos en lo que estuvimos hablando. También hay algún aumento en lo que es seguridad pública. Este aumento en los egresos se apoya obviamente en una proyección de que también van a aumentar los ingresos, porque si no, veríamos un déficit bastante mayor en el final del periodo, y no es el caso. Se estima un déficit fiscal menor en el periodo que el que tenemos actualmente. Entonces también hacemos un análisis en ese sentido de cuáles son los supuestos que el gobierno tiene para el incremento en la recaudación. Y ahí vienen por dos vías. Por un lado, en una estimación de un crecimiento de la economía del 2,4% promedio. Esto, para poner en el contexto, es un poco más del doble de lo que viene creciendo la economía en la última década, y a nuestro parecer es un poco ambicioso dado las condiciones externas que estamos en este momento. Hoy en día no estamos con condiciones externas favorables. Nosotros hicimos un análisis de cuánto creció en promedio Uruguay en años con condiciones externas similares a las que vamos a tener, y en promedio, si uno mira los 40 años anteriores, en promedio nos da que Uruguay creció 1% cuando tuvo estas condiciones externas. Entonces, tomando en cuenta esos factores y tomando en cuenta que tampoco hay una proyección de grandes inversiones, no hay grandes inversiones anunciadas para el próximo año, los próximos 2 años, es que nos parece al menos un poco favorable dadas las condiciones que hay. Entonces, por un lado, se espera que la recaudación crezca por un crecimiento que a nuestro entender puede parecer un poco elevado. Y por otro lado, por ciertas modificaciones tributarias que se dieron. Por un lado, en lo que es el impuesto mínimo complementario doméstico, que es lo que se le pasa a tributar a las zonas francas, que de todas maneras debían tributar en la casa matriz, por lo que fue la imposición del impuesto mínimo global, para que tributen, para que paguen el impuesto a la renta en el Uruguay. Eso sería, o sea, algo bueno para el Uruguay, que lo hagan en Uruguay y que no lo hagan en su casa matriz, porque de todas maneras la empresa lo iba a tener que hacer, dado lo que fueron los cambios a nivel global en temas impositivos. También se le aplicó el IVA a compras bajo el régimen de franquicias, lo que se llamó el impuesto TEMU, y el IRPF, incrementos patrimoniales de activos en el exterior. Ello ya ha sido manifestado por el Poder Ejecutivo y por el Ministerio, de que la idea era poder tributar
los incrementos patrimoniales de activos en el exterior, que hoy en día no estaban grabados, se le aplicaría el IRPF. Claro, pero preocupa, Martín, discúlpame, preocupa todo este marco con una baja inversión. Claro, claro. Uno se pone a pensar de dónde va a salir el aumento de la recaudación y uno dice, bueno, con el incremento proyectado del PBI y con estos nuevos impuestos o con estas modificaciones, es de donde se basa el gobierno para poder tener ese incremento. Lo que nosotros nos preguntamos y preguntamos al gobierno y también lo dejamos ahí picando para la discusión, es cómo se va a poder duplicar el crecimiento del PIB que venimos teniendo si no crece la inversión. Y ahí vemos los incrementos proyectados de la inversión y nos dejaría una tasa igual o incluso un poquito menor que la que tuvo en el gobierno anterior, que ya fue baja, entre el 16 y el 17%. Entonces, si desde el Ministerio de Economía se han puesto los objetivos de tender hacia un 20% de la inversión, si sabemos que es muy difícil incrementar el crecimiento si no crece la inversión y las proyecciones oficiales hoy están dando que la inversión no crece, en un entorno de encarecimiento relativo del Uruguay, en un entorno global complejo, en donde no se prevén nuevas inversiones grandes, de ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿cómo se va a poder configurar ese 2,4% de crecimiento anual? Digamos que en resumidas cuentas, veremos qué pasa con la consideración parlamentaria de este tema, pero como que económicamente vienen tiempos difíciles a partir de este marco. Y lo ponemos dentro de un escenario neutro en lo que es el contexto global. Nosotros estimamos que no se tendrían tasas de crecimiento altas. A ver, 2,4 no es alta, es alto para lo que está teniendo Uruguay en la última década. Puede darse con la suma de pequeñas cosas. Lo que nos cuesta es poder ver ese incremento con respecto a la última década con este contexto nacional e internacional que no parece muy favorable. Tampoco parece desfavorable, o sea, tampoco es que nosotros digamos la actividad económica va a caer, simplemente es que no vemos factores que puedan generar ese salto. Por lo tanto, vamos a seguir este escenario muy atentamente. Martina Alesina, del equipo de Ceres, tras este informe que se presentó hoy, que analiza aspectos del presupuesto y la alerta por el aumento del gasto, la menor inversión y la pérdida de competitividad proyectada a partir de este proyecto de ley. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.